el tema del día que tiene que ver con la sesión de ayer en diputados, 12 reveses para el gobierno nacional entre leyes que aprobaron, que el gobierno ya había anticipado que iba a vetar, y leyes que se le rechazaron al gobierno. Ya vamos a ir desandando eso ahora. Y también me paro ahora un segundito en la figura de quien está hablando, de Martín Menem. Martín Menem, clave en la estructura del oficialismo nacional, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué digo que me voy a centrar con él? Pequeño gran detalle político, más allá de lo que tiene de lo estrictamente institucional con las leyes. Martín Menem hizo lo mismo que Victoria Villarruel. Es decir, ¿en qué sentido lo mismo? Martín Menem, obviamente había quórum, como hay quórum, habilitó el debate, que es lo que manda por reglamento, se dio la sesión, no puede levantarla aunque él sea el presidente, porque es un cuerpo soberano, el de diputados, igual que el del Senado, y se dio la sesión y 12 leyes en contra del gobierno nacional. Villarruel, la vicepresidenta, pasó algo similar en el Senado, había quórum, fue aquella sesión donde se aprobaron también leyes incómodas para el gobierno nacional e inmediatamente se la trató de traidora. Salieron una gran cantidad de cuentas en Twitter a bardearla, hubo un intercambio con el presidente y acá pasó exactamente lo mismo con Martín Menem y a Menem no se lo tildó de traidor. Digo, ¿por qué menciono este detalle? Porque no deja de ser un signo de la crisis real que hay en la relación entre el presidente y su vice, porque a igual situación ahora en diputados no es la misma reacción. Es casi calcada, que en aquel momento como que se dejó trascender desde el gobierno y se apuntó contra Villarruel porque decían cómo ella va a permitir y va a abrir la sesión y va a permitir que haya. Cuando hay quórum y están los diputados sentados y tienen los números y todo como marca el reglamento de cualquiera de las dos cámaras, y no le queda otro ni a Villarruel, ni a Menem, ni a cualquier otra autoridad que habilitar el debate, sino estarían faltando a la institucionalidad y a la Constitución. Eso es por una parte de esto de lo global, solo pequeño paréntesis. Ahora, sufrió reveses importantes el gobierno nacional. Uno de ellos tiene que ver con los fondos para las universidades, porque la oposición consiguió primero el quórum para hacer esta sesión especial y presionar políticamente también un poco más aún al gobierno nacional y dejarlo a la puerta de un nuevo veto, porque por segundo año consecutivo en diputados avanzó con la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario ante el reclamo de las casas de altos estudios por el ajuste en las partidas, la situación derivada de contar con un presupuesto reconducido, o sea, no hay nuevo presupuesto desde 2023. Es decir, se viene trabajando con aquel presupuesto de 2023 con yapas, pero no hay un proyecto de presupuesto, no lo hubo para el año pasado ni lo hay para este. El proyecto, que tiene que ver con los fondos para las universidades, fue impulsado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica y cosechó 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general. Entre los votos a favor se contabilizaron 6 tucumanos. Atención con esto, 6 tucumanos porque también dice mucho. 6 diputados tucumanos votaron a favor del financiamiento universitario y de distintos partidos políticos y de distintas expresiones dentro de los propios partidos políticos. ¿Quiénes votaron a favor? Roberto Sánchez, radical, Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, peronistas que en el caso de Yedlin está no alineado con de alguna manera la posición dialoguista del gobernador Osvaldo Jaldo hacia la nación. Carlos Cisneros, que siempre se mueve de una manera bastante más independiente, tanto del gobierno provincial como
de lo que tiene que ver con lo nacional, enfrentado y luchando contra las medidas del gobierno nacional, Carlos Cisneros. De hecho, junto con Pablo Yedlin, son los dos que vienen ya desde hace tiempo con una posición diferenciada en todo lo relacionado a esto, ¿no? A la reforma previsional, a los fondos para las universidades, a lo que está pasando con los organismos públicos. ¿Y por qué digo esto? Porque a estos dos diputados peronistas se sumaron los 3 integrantes del bloque Independencia que responden directamente a Osvaldo Jaldo, que venían votando a tono con el gobierno nacional o ausentándose de las votaciones para no darles votos en contra. Se trata de Gladys Medina, de Elia Fernández y de Agustín Fernández. 3 peronistas del bloque Independencia alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo. Por eso les decía que era bastante variopinto el espectro de quienes votaron a favor de este proyecto. De nuevo, Roberto Sánchez, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández. ¿Quiénes votaron en contra del financiamiento universitario? Mariano Campero, Paula Omodeo y Gerardo Huesen, los 3 que integran el interbloque de La Libertad Avanza allí en diputados. ¿De qué se trata esta propuesta de financiamiento? Es parecida a la que había sido sancionada el año pasado, meses después de aquella multitudinaria marcha universitaria. Sin embargo, esa norma había sido vetada por el presidente Javier Milei y el oficialismo pudo sostener esa decisión en el recinto, o sea, no se pudo insistir con el veto en aquel momento. Ahora, en esta ocasión, el Consejo Interuniversitario Nacional acercó en mayo a los diputados una nueva propuesta y los dictámenes pudieron firmarse ahora antes del receso invernal. Y el proyecto, que ahora debe ir al Senado, tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la Argentina, dice la propuesta, con media sanción. Y además también lo que tiene de diferente este proyecto con media sanción es que la propuesta que acercaron los rectores del Consejo Interuniversitario posee una serie de detalles de dónde puede salir el financiamiento, porque el gobierno el año pasado decía, claro, piden más plata, más dinero, pero no dicen de dónde va a salir, eso es irresponsable, lesiona las arcas públicas. Bueno, entonces ahora los rectores de las universidades públicas, entre ellos Sergio Pagani, que integra este Consejo Interuniversitario, presentaron esta propuesta también diciéndoles, bueno, mira, de acá se puede sacar el dinero para garantizar el financiamiento de las universidades públicas. No fue el único proyecto. Hubo otro también que se aprobó que es incómodo para el gobierno, que tiene que ver con el financiamiento para el Garrahan. Y acá también los tucumanos siempre estamos metidos allí. ¿Vieron? En las discusiones de cualquier tipo siempre hay algún tucumano. También aquí en la discusión política, porque el diputado Pablo Yedlin fue quien impulsó un proyecto de ley que ayer se aprobó para declarar la emergencia pediátrica y para garantizar fondos para el Hospital Garrahan. Yedlin es el presidente de la Comisión de Salud y logró la aprobación de este proyecto impulsado por Yedlin. La iniciativa tuvo 159 votos a favor, 67 contra y 4 abstenciones, con un respaldo que superó los 2/3 del cuerpo. La votación reflejó el fuerte respaldo político transversal en el acompañamiento de legisladores de Unión por la Patria, de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, del socialismo, de bloques provinciales, y lo rechazaron solamente los integrantes de La Libertad de Avanza y una parte del PRO, además de los radicales que están alineados al gobierno. O sea, tuvo un apoyo bien importante este proyecto. Escuchemos qué decía Pablo Yedlin, que como es el autor del proyecto, fue quien lo defendió también en el recinto. Sanitario argentino, por lo que vamos a votar ahora en un ratito acá en la Cámara de Diputados. Celebro que hayamos podido llegar a este momento sin que hayamos perdido el quórum. La verdad es que quiero agradecer en este sentido a todos los bloques su presencia en este lugar.
La verdad que el Hospital Garrahan no es solo un hospital, no es solo un hospital pediátrico, es la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país. Es la punta de la máxima complejidad del sector salud de la Argentina, no solo del sector público y muchas veces del sector privado. La mitad de todos los trasplantes infantiles que se hacen en la Argentina, la mitad de todos, los más complejos seguramente la proporción es mucho mayor, se hacen en este hospital. Cuando un niño en la provincia de Tucumán tiene que trasplantarse un riñón y no tiene cobertura social, no tiene otra alternativa que llegar al Hospital Garrahan. Y la verdad que el Hospital Garrahan... Bueno, parte de lo que manifestaba el diputado allí en la defensa de este proyecto, también hubo otro diputado tucumano que tuvo también su protagonismo por un pedido puntual que hizo en el segmento de la sesión de las cuestiones de privilegio, porque el diputado Wesen solicitó una contra el gobernador de Buenos Aires. A ver qué decía Wesen. Exministro de Economía y actual... Espere, diputado Wesen. Para que no queden dudas, una moción que ha sido desechada una vez no puede volver a pedirse. Esto lo dice el reglamento y lo estoy aplicando. Se quedan 10 minutos más, terminan las cuestiones de privilegio y votan lo que tienen que votar. Y se vota... La pidió la diputada Giudi y se la rechazaron para alterar el orden del día. Sí, fue así y después se votó la moción del diputado Carvajal. Continúe, diputado Wesen. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Esto es una verdadera vergüenza. Se hace lo moralista ahora. Pero mi cuestión de privilegio es una vergüenza. Silencio, señor presidente. Señor presidente. No voy a seguir. Son unos atrevidos. Bueno, ahí tuvo Wesen un ida y vuelta con un grupo de diputados peronistas a partir de esta cuestión de privilegio que estaba solicitando contra el gobernador de Buenos Aires. Además, apenas se estaba desarrollando la sesión, en la cuenta oficial de La Libertad Avanza ya se había advertido que el déficit, el cero, no se negocia. Y Milei ya avisó que va a vetar los fondos para universidades y para el Garrahan si es que se aprueba esa ley. A ver, tienen media sanción ambos, recién les contábamos, tienen media sanción de diputados. Y el gobierno adelantó de todas maneras que vetará las iniciativas, reafirmando que el superávit fiscal no se negocia, fue la frase textual, perdón. La decisión se suma al reciente rechazo del Ejecutivo a otras leyes de contenido social como el aumento de jubilaciones y la emergencia en discapacidad. En una jornada difícil para el oficialismo, también porque la oposición logró rechazar decretos que eliminan varios organismos. ¿De qué se trata? A ver, entre estas 12 leyes que les decíamos que se votaron en contra de los intereses del gobierno están el rechazo a los decretos que eliminan vialidad, el INTA y organismos culturales. A ver, eran 5 decretos que impulsaban la eliminación o reestructuración de organismos clave del Estado como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y entes culturales. Aunque aún se mantienen vigentes estos decretos, ya que también deben ser rechazados por el Senado para quedar anulados, el voto mayoritario de la oposición representó un fuerte golpe político al plan de ajuste y desregulación que lidera Federico Sturzenegger. Están los decretos que disolvía Vialidad Nacional sin establecer un reemplazo para ese organismo. Otro decreto que transformaba profundamente la estructura del INTA y del INTI, eliminando sus consejos directivos y concentrando el mando en funcionarios del Poder Ejecutivo. Y también cayeron los decretos que recortaban la autonomía de organismos culturales y del Banco Nacional de Datos Genéticos, así como uno que modificaba el régimen de la Marina Mercante. Atención también con esto, atención porque es importante para las provincias y para Tucumán porque
tiene que ver con que se aprobó también en diputados un emplazamiento para que se acelere el tratamiento de dos proyectos claves que impulsan los gobernadores. La coparticipación automática de los aportes del Tesoro Nacional, de los ATN, y la redistribución del impuesto a los combustibles. Los dos proyectos ya fueron aprobados por el Senado y buscan quitarle al gobierno nacional el manejo discrecional de esos fondos. El oficialismo se opone con el argumento de que afectarían el equilibrio fiscal. El proyecto sobre ATN propone que estos fondos se repartan diariamente entre las provincias según la ley de coparticipación. En cuanto al impuesto a los combustibles, se plantea elevar del 10 al 52% la porción que recibirían las provincias. La intención es votar ambas iniciativas el 20 de agosto junto al eventual rechazo de los vetos a las leyes de jubilaciones y de discapacidad. Se viene una muy compleja en lo institucional a partir de la acción que está teniendo el Congreso y de la contraposición a lo que se plantea desde la Casa Rosada. Bueno, ¿vamos a la calle? A ver, vamos a hablar con Leandro Díaz. ¿Dónde estás, Leandro? Contanos.